Muy buenas tardes, queridos hermanos de la Asociación Surandina. Para mí es todo un privilegio poder saludarte en este día, en medio de esta cuarentena que tal vez no esperábamos, pero que ha cambiado sin duda alguna la vida de muchas personas. ¿Saben? Dios tiene una iglesia remanente, el pueblo de Jehová, desde el norte del departamento del Huila hasta el sur del departamento de Caquetá. Ahí estás tú, el pueblo del Señor que guarda los mandamientos, que ama a Jesús y espera su pronta venida. Por eso para mí es un privilegio saludarte en esta hora de la tarde. Pero aún es más privilegio la oportunidad de predicar la santa palabra del Señor. Y es lindo, porque ella nos habla y nos da esperanza en estos días tan complejos. ¿Saben? Me ha tocado en esta tarde hablarte a ti de la iglesia de Esmirna. Ninguna iglesia de las 7 de Apocalipsis, aparte de la Odisea, se puede parecer tanto a lo que vivirá el pueblo adventista para el tiempo del fin como la iglesia de Esmirna. Por eso, yo quiero invitarte para que ahí donde estás, abras la palabra del Señor en este momento y vamos a leerla al libro de Apocalipsis, donde Juan, el revelador, nos dará y nos enseñará el mensaje que le dio a la iglesia de Esmirna. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11, nos dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco, iglesia, tus obras. Yo conozco tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sabes? Dios, a través de su palabra, nos dejó la iglesia de Esmirna. Y quiero contarte de un cristiano valeroso y esforzado que vivió en esa iglesia. Policarpo era su nombre. Cuando iba entrando al estadio, al anfiteatro de aquel lugar, con la cabeza agachada y los soldados alrededor, escuchó una voz del cielo que le dijo en sus oídos: Policarpo, esfuérzate y sé viril, no tengas miedo. Policarpo, con su cabeza agachada, camina más adelante hasta donde estaba el procónsul. El procónsul lo mira y le pregunta y le dice: ¿eres tú, Policarpo? Él responde afirmativamente. Así que el procónsul, al ver este hombre manso, vio en su corazón una transparencia, una tranquilidad, porque era el anciano de la iglesia de aquel lugar, era el pastor, era el obispo de aquel entonces en Esmirna. Así que no tuvo otro remedio que decirle: Policarpo, blasfemia, injuria contra Dios, habla contra Jesús. Policarpo agacha su cabeza y dice: durante 86 años he sido su siervo. Y nunca Jesús me ha hecho mal. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey? Saben, hermanos, esta es una parte de la historia de aquel mártir de la fe llamado Policarpo de Esmirna. Un hombre como tú y como yo, que ha creído en Jesús, que tenía una esperanza, pero que tuvo el infortunio de vivir en la época de la iglesia más perseguida a través de la historia del cristianismo, la iglesia de Esmirna. Y tal vez se parece mucho en lo que será la suerte final del pueblo adventista al final del tiempo. Por eso,
yo quiero que tú me regales mucha atención en estos 5 minutos que restan. La iglesia de Esmirna es una iglesia muy especial. Transcurre en lo que hoy usted y yo conocemos como Turquía. Está a 60 kilómetros de la iglesia de Éfeso, rodeada por el mar Egeo, una metrópolis enorme con mucho comercio. Allí muchos iban a realizar transacciones comerciales porque era un paso obligado. Así que el apóstol Pablo al final del siglo funda una iglesia cristiana sólida que era la iglesia de Esmirna. Y el Señor Jesús usa esta iglesia para mostrar una etapa de la iglesia cristiana. Y tal vez la etapa más dura se llamó la edad de los mártires. Una iglesia que tuvo que sufrir la persecución de 8 emperadores romanos. 8. Y tal vez el más cruel y más duro fue el último, llamado Diocleciano. Querida familia, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2 que Jesús se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Esta iglesia de Esmirna era tan especial porque era la única iglesia que no tuvo ningún reproche de las 7 iglesias. Jesús no encontró qué decirle porque era una iglesia pura, perseguida, sufriente, y lo único que tenía que decirle era darle ánimo. Por eso se presenta y le dice: mira, yo estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. Yo soy el postrero y también fui el comienzo. Soy el alfa, soy la omega. Ahora el Señor Jesús le dice lo siguiente: mira, yo conozco tus obras, Esmirna. Yo conozco tu tribulación. Y lo primero que vamos a mirar es que era una iglesia atribulada, una iglesia perseguida, una iglesia que sufrió fuertes momentos. Saben, hermanos, la persecución de esta iglesia era tan dura porque a ellos se les acusaba de muchas cosas, de caníbales, de ateos. De hecho, cuentan los historiadores que el mártir Sebastián de aquella época de la iglesia de Esmirna lo amarraron a un árbol y le clavaron 100 flechas. Imagínate lo que le hicieron. Morían quemados en la hoguera, quemaban las Biblias, sacaban a los cristianos y los mataban. Fue una época muy dura de tribulaciones. Jesús también le dice: mira, tú eres pobre, pero aunque eres rico. La Biblia dice que los pobres materialmente son ricos en la fe, dijo el apóstol Santiago. Qué ironía, ¿no? Una iglesia pobre, pero rica en fe. Realmente eso es lo que Dios valora, y tal vez lo estamos viviendo estos días con la pandemia. No sirve el dinero si no estamos con Dios. Por eso, querida familia, en estos 2 minutos la Biblia dice que la iglesia de Esmirna era una iglesia atribulada, era una iglesia pobre. La palabra que usan en griego quería decir indigencia, o sea, era una iglesia muy pobre, y aumentaba la pobreza más cuando los romanos y los judíos paganos saqueaban sus bienes, quedaban más pobres. Crecía la iglesia, era con gente pobre en aquella época, atribulada. También la Biblia dice, mi querido, que era una iglesia que era blasfemada, porque los judíos decían que eran judíos, pero no eran sino de la sinagoga de Satanás. Cristo lo repitió mucho. ¿Por qué? Porque lo único que hacían era calumniar a los pobres cristianos de la época, judíos malvados, que no les gustaban que los cristianos convirtieran a otros. Entonces los acusaban de calumnias. Mire, les decían que eran caníbales porque los cristianos profesaban comer la sangre y el cuerpo de Cristo. Decían que practicaban orgías porque se hacían reuniones para adorar el nombre de Dios. Decían que los cristianos de aquella época, iglesia, eran ateos porque se negaban a usar imágenes y se negaban a adorar al emperador de la época. Entonces los llamaban ateos. ¿Saben? Pobres cristianos sufrieron una persecución enorme durante casi 3 siglos, año 100 hasta el año 313. Familia, al final de la historia, Policarpo, dice Eusebio, el historiador, que fue arrestado un viernes en la noche. El sábado en la mañana lo llevaron al anfiteatro para acusarlo. Y
Los judíos, que eran sinagoga de Satanás, le decían, échenlo a los leones para que se lo coman. Pero un hombre dice, no es permitido el horario para que los leones coman, están llenos. Entonces quémenlo. Y estos benditos judíos, sabiendo que era sábado, fueron y consiguieron leña, pasaron por encima de su ley, consiguieron leña y la trajeron para quemar vivo a Policarpo. Tal vez esto es una pequeña muestra de lo que le espera al pueblo adventista en el tiempo del fin. Por eso Jesús nos consuela diciendo lo siguiente: por 10 días se echarán a la cárcel, pero el que venza, yo le daré la corona de vida. Recuerda, 10 años fue la persecución más grave de los pobres cristianos, que fue lo que duró la persecución de Diocleciano. 10 años. Pero al final muchos murieron. Y un día tú y yo los veremos cuando Jesús venga. Los conoceremos a Policarpo. Iglesia Adventista del Caquetá. Un día sufriremos persecución. Este libro, Eventos de los Últimos Días, nos dice que no nos alcanzamos a imaginar tan fuerte la persecución que será contra el pueblo adventista como nunca ha habido antes. Por eso yo te animo a que recuerdas, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Un día conoceremos a Jesús, pero también conoceremos a Policarpo, este hombre inspirador que vivió en la época de Esmirna y que estará con Jesús por toda la eternidad. Anímate, sé fiel y verás la recompensa del Dios de los cielos. Dios te bendiga, querida familia del Caquetá y del departamento del Huila, de la Misión Surandina. Por eso, ahora me han dado, en este momento especial, un espacio para hacerte 3 preguntas. Y la primera pregunta es, ¿en qué año ocurrió la historia de la iglesia de Esmirna? ¿En qué año? La segunda pregunta es, ¿cómo se llamó el obispo o el pastor de la iglesia de Esmirna que murió allí quemado por los judíos en el anfiteatro? Y la tercera pregunta que yo tengo para hacerte en esta noche es, ¿a cuántos kilómetros de Éfeso estaba la ciudad de Esmirna? Lo que hoy conocemos como Turquía. Ahí están las 7 iglesias de Apocalipsis. Dios te bendiga y espero que puedas responder estas 3 preguntas.